Vamos a ver ahora cómo trabajar cuando lo que tenemos que hacer es determinar una recta que pasa por un punto P y que además forma una doble condición angular, es decir, la condición angular simple con respecto al plano horizontal. Eso significa que forma un ángulo determinado alfa con el plano horizontal, pero a su vez y en forma simultánea quiero que forme determinado ángulo con el plano vertical. Entonces ya analizamos el caso de la condición angular simple y vimos que eran infinitas las rectas que cumplían esa condición. Ahora vamos a ver que la cantidad de rectas que cumplen una doble condición angular ya deja de ser una cantidad infinita, sino que nos limitaremos a lo sumo 4 opciones, 4 posibilidades. Bien, entonces recordemos que en la condición angular simple lo que teníamos es que las rectas son generatrices de un cono que tiene vértice en P y la base está apoyada en el plano horizontal, ¿no? Bien. Eso era un requisito para que la recta estuviera cumpliendo con la condición angular simple con respecto al plano horizontal. Entonces, si nosotros nos planteamos la misma situación, pero con respecto al plano vertical, tendríamos que imaginarnos un cono, también con vértice en el punto P, pero que la base va a pertenecer al plano vertical y va a tener centro P segunda. Vamos a ver, por ejemplo, voy a acercar un punto, el punto P, voy a ponerlo con menos alejamiento y ahí aparece el cono que está apoyado en el plano vertical y que va a almacenar, va a contener la condición angular con el plano vertical. Bien, en este momento mi recta no está siendo una de las generatrices de ese cono. Vamos a volver a poner el cono de pH. Bien, observemos bien. Lo que tenemos es el cono rojo apoyado en el plano horizontal para que la recta cumpla la condición angular con pH. Y el cono naranja apoyado en el plano vertical, cuyas generatrices van a estar cumpliendo la condición angular con el plano vertical. O sea que mi recta tiene que ser simultáneamente generatriz de los dos conos. O sea que donde se cortan las bases, que vemos que lo está haciendo sobre la línea de tierra, tengo el punto, un punto común a las dos bases, que uniéndolo con P, que es el vértice común, me estaría dando esa generatriz común y por lo tanto una recta que está formando la doble condición angular. Bien. Bueno, pero ahora hagamos la siguiente observación. Si yo cambio el alejamiento del punto P, llega un momento en el que las bases de los conos no se estarían cortando en la línea de tierra. Directamente no se estarían cortando. Y entonces tengo que ver cómo hacer para conseguir de todas formas la recta que cumple la condición. Porque acá la vemos, que la recta se movió de forma paralela, o sea que sigue manteniendo la condición angular. O sea, sigue cumpliendo lo que cumple cuando se cortan las bases de los conos. Pero está en un lugar en donde no va a pasar eso. Bien. Entonces tengo que ver cómo puedo, en forma general, resolver la situación en este caso. Bien. Y el trabajo va a consistir en tomar un plano auxiliar que sea paralelo al plano vertical y que esté a la distancia adecuada, para que las bases de los conos sí se estén cortando. No va a ser en la línea de tierra, va a ser sobre la traza horizontal del plano. Es un plano frontal. Entonces yo lo que tengo que averiguar es a qué distancia, ¿sí? A qué distancia tengo que dibujar ese plano frontal para que la distancia sea la correcta, sea la que corresponde a la altura del cono naranja. ¿Sí?
Bien. Entonces, para eso tenemos que observar detenidamente los dos triángulos esos que están ahí, el triángulo rojo que se está formando aquí abajo y el triángulo naranja. Voy a ocultar los conos para concentrarnos en esos triángulos. Son triángulos que no están en un mismo plano. Pero vamos a ver cómo podemos aprovechar en el depurado esos triángulos en verdadera magnitud para conseguir lo que nos está interesando hallar, que es esta distancia. La distancia a la que tengo que hacer el plano auxiliar. Bien. Entonces, si yo dibujo en verdadera magnitud el ángulo de la condición angular con pH, obtengo un ejemplar del triángulo rojo. Lo que veo de los dos triángulos es que ambos son rectángulos. En el caso del triángulo rojo, el ángulo recto está en P', y en el caso del triángulo naranja, el ángulo recto es este que está acá arriba. Y además comparten la hipotenusa. Entonces yo puedo replicar eso en el depurado aprovechando la información que tengo. Acá tengo en verdadera magnitud el triángulo rojo y puedo construir un ejemplar del naranja también en verdadera magnitud. Consideramos una semirrecta que abra con ese lado, que es la hipotenusa, el ángulo de la condición angular que quiero que se esté cumpliendo con el plano vertical. Luego trazamos una recta perpendicular por P segunda, y entonces ahí me queda un ejemplar en verdadera magnitud del triángulo naranja. Por supuesto que esto es una figura auxiliar que no está reflejando fielmente lo que pasa en el espacio, pero la información de las medidas es la correcta. ¿Por qué no está reflejando lo que pasa en el espacio? Por lo que decíamos de que los planos en el espacio, los triángulos no están contenidos en un mismo plano. Y acá sí, acá yo lo estoy dibujando como si estuviera achatando esta figura. Bien. En conclusión, pude obtener la verdadera magnitud de la distancia a la que tengo que colocar el plano auxiliar, porque es el cateto menor de este triángulo que se formó acá. Bueno, el menor en este caso es uno de los catetos. ¿Sí? Entonces esta figura auxiliar me permite obtener esa medida. Si yo dibujo las proyecciones del cono en el depurado, veo que vamos a dibujar las proyecciones del cono en el depurado y el cono sobre el plano horizontal. Así puedo ver la base en ambas figuras, en el depurado y en el espacio, en el sistema diédrico. Bien, entonces yo veo la circunferencia, ¿sí? Esta que está acá, la estoy viendo acá. Quiere decir que la distancia esa que averiguamos, ¿sí?, es a la que yo tengo que dibujar. Ahí se marcaron, bueno, los dos ángulos de la condición angular con pH y la condición angular con PB. El ángulo recto, acá arriba, entonces este cateto me da la distancia y la colocamos de esta manera. Bien. A ver, ahí. Esta recta es la traza horizontal del plano frontal. ¿Sí? Por lo tanto, la intersección de esa recta con la base del cono me da dos puntos que son H' posibles, ¿sí?, proyecciones horizontales de las trazas horizontales de las rectas que van a estar siendo generatrices de los dos conos y por lo tanto cumpliendo la doble condición angular. Bien. Hay que observar que si yo coloco otro plano auxiliar a la misma distancia de P, pero del otro lado, ¿sí?, o sea, un plano que va a quedar simétrico con respecto al punto P, ¿sí?, voy a obtener otro par de rectas que también va a estar cumpliendo la misma condición angular.
Quiere decir que la distancia acá la tengo que tomar también hacia abajo, ¿sí? Y entonces de esa manera obtengo los 4 puntos que son los posibles h' de cada una de las rectas que está cumpliendo la doble condición angular. Estos 4 puntos, que son las posibles trazas horizontales, me determinan, bueno, acá tengo una de las rectas que va a estar cumpliendo la doble condición angular. Aquí tengo la segunda posibilidad, una tercera posibilidad y una cuarta recta que estaría cumpliendo entonces esa doble condición angular. Pueden ser 4 o puede ser menos. Por ejemplo, si la distancia es igual al radio de la circunferencia que es base del cono rojo, ¿sí? Por ejemplo, si el ángulo aumenta hasta este punto, ahí yo veo, ¿sí? Cuando se me forma un rectángulo acá, es decir, cuando la suma de los dos ángulos de mi condición angular es igual a 90 grados, entonces esas distancias son iguales y en lugar de tener 4 puntos paso a tener solamente 2 porque las rectas quedarían tangentes a la circunferencia, ¿sí? Entonces esto me da la pauta también de que si la suma de los ángulos de la condición angular es superior a 90, entonces no voy a poder encontrar una recta que esté cumpliendo esa doble condición angular. Así que tengo 0, 2 o 4 soluciones posibles. Bien, entonces esta figura en el depurado es una construcción auxiliar que a mí me permite conseguir las rectas que cumplen con formar un determinado ángulo alfa con pH y otro ángulo beta con el plano vertical. Y con eso terminamos la explicación de hoy. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal. Si te ha resultado útil, compártelo con quien creas que pueda aprovecharlo. Por favor, no olvides indicar que te ha gustado y anímate a comentar.